Vamos a, vamos a dar inicio a esta lesión, la lesión número 31. Ya estamos próximos a recibir esta consagración. Vamos a poner todo en manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, el que nos alimente de esta palabra y que podamos continuar en ese proceso de conversión para que nuestra alma esté lo más cerca posible de Él. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a poner todo en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Haga su santa voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, Señor, te pedimos que protejas esta transmisión, estos computadores, celulares y todos los que estamos haciendo esta lesión. Cúbrenos con tu preciosa sangre, manda tu espíritu divino, acompáñanos, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos entender y hacer esta lesión de buen modo. Mi carne es verdadera comida. La Eucaristía es eso, es verdadera comida y verdadera bebida que es su sangre. Jesús por amor a nosotros eh, se convirtió en cuerpo y sangre, que lo podemos tener todos los días en la Eucaristía. Él quiere estar con nosotros y hacer parte de nosotros. En el momento que nosotros comemos a Cristo, en la Santa Eucaristía, nos alimentamos de Él y nos divinizamos. No para hacernos dioses. Sabemos que Jesús quiere que seamos como Él, humildes y mansos de corazón. Pero si nuestra alma llega a una plenitud cuando comemos de su cuerpo y de su sangre. La Eucaristía es el culmen, es lo más importante de la vida cristiana. Por eso debemos de entender la importancia de, de la Eucaristía. En la transustación es cuando el sacerdote coge una hostia y la consagra. En el momento que esa hostia se convierte en cuerpo de Cristo, es la transustación. Eh, el sacerdote eh, hace un milagro eucarístico. Si quieren abundar un poquito sobre el tema de los milagros eucarísticos, miren los videos del doctor Ricardo Castañón. El testimonio de este doctor era una persona que era atea y después de comprobar los milagros eucarísticos y desde parte científica y analítica muestra que el cuerpo que en la Eucaristía está verdaderamente el cuerpo de Cristo y se muestra que es el mismo ventrículo, eh, la misma sangre, el mismo tipo de sangre en todos los milagros eucarísticos. Entonces, invitados para que abunden un poquito en el tema. El sacerdote tiene esa capacidad de esa transustación. Entonces, por eso tenemos que orar mucho por los sacerdotes. Y son todos, no es que el que ore mejor, que el que predique mejor, que hay unos que son muy tranquilos, los que ya están de una edad avanzada, entonces los vemos aburridos porque la Eucaristía no es animada y todo eso, pero no, tenemos que saber que el sacerdote por, tiene los méritos de presentarnos a Jesús todos los días. Todos los sacerdotes son iguales en gracia. Y así el sacerdote haya pecado, él no pierde ese mérito. Entonces, si somos capaces de dejar de ver al sacerdote y ver a Cristo,
vamos a entender qué es la Eucaristía. El capítulo 6 de Juan es una compilación de la Eucaristía, todo el capítulo 6. Perdón. El capítulo 6 del 55, versículo 55 dice: Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma de mi carne y beba de mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Jesús en sus enseñanzas nos deja dicho que es necesario comer de su carne y beber de su cuerpo para que Él esté en nosotros. Entonces no son inventos de nosotros, sino que están en las escrituras. En el versículo, Juan en capítulo 1, perdón, capítulo 6, versículo 11. Eso sucede después de haber multiplicado los panes. Jesús luego repartió los panes, según como estaban sentados. Luego hizo lo mismo con los peces. Más de 5.000 personas fueron alimentadas. La simbología de las 5.000 personas muestra, es como tratar de mostrar a todo el mundo y muestra que Jesús es capaz de alimentar a todo el mundo por medio de los panes. ¿Cómo se hizo? Consagrando. Entonces esto es una simbología de que Jesús quiere alimentar a todo el mundo con su cuerpo y con su sangre por medio del ministerio. En Cafarnaún, las charlas de Jesús diciendo, eh, cuando, cuando Jesús estaba en Cafarnaún les decía a todos que sus padres se alimentaron del maná del desierto. Para los que no saben, la alimentación del maná era un momento que había mucha escasez y le pidieron a Dios que los alimentara. Y el maná era estaba como en el aire, como un algodón, algo así. Y ellos tenían solamente que atrapar lo que pudieran y con eso lo preparaban. Y dicen que salía un pan dulce y como una miel, pues una cosa exagerada de sabroso. Tenía una particularidad que no se podía guardar para mañana porque ahí mismo se dañaba. Solamente lo que agarraban y con eso quedaban saciados para ese día. Por eso el pueblo judío fue alimentado de Dios por el maná del desierto. Entonces Jesús les decía: pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y pronunciaba la frase: el que coma de mi carne y beba de mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Jesús insistió muchas veces en eso, en que debemos de comer de su carne y beber de su sangre. Él siempre decía, cuando quería decir que algo era cierto, decía en verdad, siempre decía, y esto no lo hacía en tema figurado. Por ejemplo, cuando decía yo soy la luz del mundo, muchas personas se preguntan cómo que la luz del mundo, o sea que si Jesús estaba de noche, él alumbraba, no. Ese sí era un momento, una forma figurada de hablar. Por ejemplo, yo soy la puerta, y entonces es una forma figurada de hablar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, forma figurada. Pero cuando decía el que coma de mi carne y beba de mi sangre. Juan 6:60 dice este versículo: qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Decían los discípulos de Jesús. Desde entonces, muchos discípulos se quedaron atrás y ya no caminaban con él. Entonces fue cuando Jesús miró a los discípulos y les dijo:
eh, también ustedes se quieren marchar. Ese es en Juan 6:67. Y Pedro le dice, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eh, lo que hablaba Jesús a veces era fuerte y la gente no lo entendía. Y más con las doctrinas que tenían anteriores y no entendían todo lo que Jesús les decía. Una persona que no está habituada a las palabras de vida eterna no puede ver a Jesús en la Eucaristía. Una palabra que no está alimentada en la vida, de las palabras de vida eterna de Jesús, va a haber fanáticos a otros cuando están en adoración, cuando están arrodillados, cuando están en contemplación. Por eso tenemos que habituarnos mucho a la Eucaristía para recibir las palabras de vida eterna y ser capaz de ver a Jesucristo cuando el sacerdote nos da esa comunión, cuando el sacerdote nos da la confesión, ver a Jesucristo. Pero tenemos que estar habituados, si no estamos habituados sería un poco difícil. En la última cena Jesús, en Mateo 26, del 26 al 27, mientras estaba comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos les dijo, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dando las gracias les dijo, diciendo, beber de ella todos, porque es mi alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La última cena fue la primera Eucaristía y nos muestra la nueva alianza. Jesús es la nueva alianza de la humanidad con Dios. Por eso debemos de ser obedientes y comer de Jesús y beber de Jesús para poder divinizarnos y hacernos y permitir que Él esté en nosotros. El, la celebración del día domingo es, es un precepto muy importante porque el domingo fue hecho para Dios. Nosotros todavía tenemos tradiciones paganas, por ejemplo los nombres de los días de la semana son nombres paganos. Por ejemplo, el lunes está representando a la luna, por eso se llama lunes, porque representa a la luna. El martes representa a Marte, el miércoles representa a Mercurio, el jueves representa a Júpiter, el viernes a Venus y el sábado a Saturno. Al domingo, algún tiempo se llamaba el Día del Sol, pero, pero de un tiempo para acá se llama el Día del Señor, pero no es gratis, porque el Día del Señor fue el día de su resurrección, fue el día de la liberación del mundo del pecado. Por eso nosotros celebramos el domingo como el Día del Señor. Los judíos celebran el Sabbat, porque es el día de descanso de la creación y también lo celebran por el día de la liberación del pueblo judío de Egipto. Pero eso era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya nosotros queremos celebrar, ya nosotros celebramos el domingo por la resurrección de Jesús y por la liberación del pueblo o del mundo entero de la esclavitud del pecado. Por eso nosotros no celebramos el sábado, sino el domingo. En Hebreos 27 dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos a lo largo de la charla hasta medianoche.
Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles hacían todas sus celebraciones al día domingo, por lo mismo, por el día de la resurrección de Jesús. Y también, como le repito, para conmemorar el día que Jesús vino a liberar al mundo del pecado. Una semana tiene 1080 minutos. Miren, 1080 minutos es una semana. Y Dios nos está pidiendo dedicarle máximo 60 minutos, que muy pocas misas se demoran una hora, pero digamos que demora una hora, 60 minutos, en 1080 minutos. Entonces, lo que nos pide el precepto de la Eucaristía es muy poco para lo que Dios nos da a nosotros en la semana. Las canciones de los hermanos separados son muy bonitas, pero carecen de Eucaristía y de la Madre de nosotros. Se puede comparar esta melancolía de no tener Eucaristía de los hermanos separados con, con los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús caminaban con Jesús y cuando Jesús hablaba ellos sentían un ardor en el corazón, pero no reconocían a Jesús. La única forma que los discípulos de Maús cuando reconocen a Jesús fue cuando Jesús hizo la fracción del pan y cuando bendijo. Ahí mismo supieron que era Jesús. Ese es un llamado a que Jesús, si queremos reconocer a Jesús, tiene que ser en la fracción del pan, no hay otra forma. Porque ahí Él, cuando lo comemos, y Él está en nosotros. Y es un mandato de Él. Es un mandato de Él que lo comamos para que Él haga parte de nosotros. Los hermanitos separados o esperados, como dice un sacerdote, van a un restaurante y tienen el menú y no tienen sino eso. Nosotros tenemos el menú y tenemos el plato. Esa es la ventaja de nuestra hermosa religión católica, que es la única que fue creada por Dios, porque todas las otras religiones tienen un inicio y creada por alguien distinto a Jesús. Fue creada por personas y se salen de toda doctrina, pues eh, Jesús instaura el sacerdocio en el rito de Melquisedec, por ejemplo. Entonces, y Jesús nos manda a ser sacerdotes, profetas y santos. Ellos no pueden desconocer que el sacerdocio fue un mandato de Dios. Obviamente cometen muchos errores nuestros hermanitos sacerdotes, porque son humanos. Pero vea que hasta Jesús, cuando eligió sus 12 sacerdotes o sus 12 apóstoles, salió uno malito. Eso quiere decir que de cada 12 sacerdotes hay uno malo, por decirlo así. Pero, como dice en el sentido figurado, en un bosque hace más bulla el árbol que va a caer que los miles y cientos de árboles que están creciendo. Los que están creciendo no suenan y nadie se da cuenta de eso. Pero si un árbol va a caer, ahí mismo nos damos cuenta. Tenemos que orar mucho por los maestros sacerdotes, porque ellos son nuestros pastores. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos tenían la tradición de coger un cordero y ofrecerlo y comerlo en las Pascuas. Todas las Pascuas comen su cordero. Pues bien, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en cada Pascua de la Eucaristía, que es una nueva Pascua, porque a nosotros se nos da el Cordero inmolado, el Cordero muerto, pero sabemos que la Pascua es ese paso. Después de recibir el Cordero, Jesús es que resucita. Eh,
San Juan Crisóstomo habla del mérito de la Eucaristía y él nos dice sobre esa importancia que tiene la Eucaristía para nosotros en nuestra vida y en nuestros caminos. En 1 Corintios 11:29 dice, el que come de mi carne y bebe de mi cuerpo, el que, el que come el que come y beba indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe indignamente su propia condenación. Para recibir a Jesús tenemos que estar en gracia de Él. Sabemos que el pecado tiene tres facultades. Para ser pecado mortal, tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. La materia grave son los mandamientos de Dios. Si estamos en pecado mortal y recibimos el cuerpo de Cristo, indignamente nos condenamos. Por eso tenemos que seguir con la gracia de Dios, la gracia santificante, que nos permiten que Jesús habite en nosotros. Para recibir la Eucaristía tenemos que tener un ayuno eucarístico de 1 hora. Si la Eucaristía es a las 6:30, el último alimento que recibimos es a las 5:30. Eso es lo que nos piden. Primero el ayuno era más grande y era muy fuerte, pero ya el ayuno eucarístico es mínimo 1 horita de ayuno para recibir debidamente a Jesús. Médicamente 1 hora es para que el sistema digestivo esté limpio, para poder recibir bien a Jesús. Hay una historia de San Felipe Neri y el cura de Ars, cuando en la parroquia de él había un señor que le daban el cuerpo de Cristo y el señor se iba de una. Y entonces una vez habló con los dos monaguillos y les puso una vela así grande. Y entonces le dijo, cuando ese señor saliera, lo persiguieran por toda parte. Entonces el señor evidentemente comió el cuerpo de Cristo y salió de la iglesia. Con los dos monaguillos persiguiéndolo, no le decían nada. ¿Y ustedes por qué me siguen? Ah, no. Y entonces este señor se volvió a preguntarle al cura de Ars, vea, estos dos monaguillos, ¿por qué me están siguiendo con esas velas? Y entonces el cura le dice, pero es que usted recibe el cuerpo de Cristo, usted es digno de oración porque usted es un sagrario. Por eso usted no se puede ir, usted tiene que, cuando reciba el cuerpo de Cristo, usted tiene que estar en contacto con Dios. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo tenemos que tener un momento de oración, un momento de hablar con Dios, no podemos salir de las iglesias de una, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro cuerpo, somos ese sagrario. Entonces, muy importante quedarnos ese momentico después de que termine la Eucaristía para ofrecerle todo, ofrecerle nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras virtudes, nuestras familias, para, para no solamente comer el cuerpo de Cristo e irnos. Un joven le preguntó al papá que todos los días iba a Eucaristía. Papá, ¿por qué todos los días tienes que ir a la Eucaristía? Eso no es necesario. ¿Por qué va todos los días a la Eucaristía? La respuesta del papá fue, hijo, si alguien te dice si lo acompañas, te da $1.000.000, ¿usted qué haría? ¿Usted lo acompañaría? Él dijo, obvio, papá, pues por $1.000.000 yo iría. El papá le dice, es que esto es lo mismo. Yo todos los días voy a la Eucaristía por, por esa gracia que recibo. Hay un libro que dice, ahora qué sigue, es para los que nos consagramos, para los que estamos consagrados. Hay muchas preguntas después de, bueno, ya estoy consagrado, ¿qué sigue después de la consagración? Entonces en el último capítulo, en la página 205 dice, habla sobre el sacrificio de las personas que han tenido para la Eucaristía. A inicios del siglo IV, un grupo de católicos
murieron por asistir a la Eucaristía dominical. Son llamados los mártires del domingo. Eran de Abitinia, en Túnez, y el emperador Diocleciano había prohibido la celebración de la Pascua cristiana. La Eucaristía se puede llamar la Pascua cristiana porque todos los días, eh, todos los días Jesús vive en la Eucaristía, porque sabía que los cristianos dejaban la misa, sin la misa no subsistiría. Sin embargo, esos valientes hombres fueron descubiertos celebrando la misa en una casa. Cuando los llevaron ante el juez y le preguntaron por qué estaban reunidos en la asamblea, si estaba prohibido, la respuesta fue impactante. Sin el domingo no podemos vivir. No dijeron que no podían vivir sin alimento o sin agua o sin aire, no. Dijeron que no podían vivir sin la Eucaristía dominical. A otros les preguntaron si habían estado en la asamblea, en la misa. Él respondió, soy cristiano. Le volvió a preguntar, no te pregunto si eres cristiano, sino si has participado en la asamblea o si tienes algún libro de la Eucaristía, dijo el magistrado. Oh necia y ridícula pregunta al juez, como si un cristiano pudiera estar sin la Pascua Dominical, o la Pascua Dominical pudiera estar sin que hubiera un cristiano. ¿No lo sabes, Satanás, que es el... ¿No lo sabes, Satanás, que es el Pascua Dominical, la que hace el cristiano, y que el cristiano es la Pascua Dominical que hace de modo que uno pueda asistir sin la otra y viceversa? Todos fueron asesinados y muertos alegremente por la Eucaristía. ¿Cuánto amor tenían estos mártires? Esto contrasta con la profunda indiferencia que muestran muchos cristianos hoy respecto a la Eucaristía. Para terminar, voy a leer una oración que dice, qué bien se está contigo. Qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Qué bien se está contigo, porque no vendré a más. Desde hace ya muchos años vengo a verte a diario, y aquí te encuentro, siempre, amante solitario, solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada, ni yo te digo nada. Si ya lo sabes todo, ¿por qué te voy a decir? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada más que pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será que nadie sabe que estás aquí? No sé, porque en cambio, que aunque nadie te amara ni te agradeciera, aquí estarás siempre esperándome a mí. Porque no vendré más. Qué ciego estoy, qué ciego. Si sé por qué experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, porque siempre es algo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre a ti, siempre estaré contigo. Si jamás me he encerrado las puertas de tu amor, pero otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos cansados peregrinos, pagan grandes sumas que no han de cobrar, pero a ti nadie pregunta, a ti nadie hace caso. Esta es una oración de quien está conmigo en el Señor. La visita al Santísimo es necesaria para nosotros para reconocer ese momento con Dios. Hay gente que no sabe qué hacer en el Santísimo, pero igual que la fotosíntesis de la flor cuando recibe el sol, así recibimos nosotros la gracia de Dios. Entonces, tengamos esa buena costumbre de acompañar a Jesús sacramentado en el Santísimo. Bueno, vamos a dar final a esta lección. Que la gracia esté con ustedes y tengan un santo día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Oh Santa María, de mares y estrellas, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva, al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos, al ver que eres madre por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu y gloria a los tres. Amén. Un saludo en el Señor y que la gracia esté con ustedes. Feliz día.